Vamos a iniciar esta audiencia prevista en el legajo 73.004 del año 2016. Caso Lira Lucas Eduardo, Puelpán Francisco Gabriel y Rodríguez Mirta Isabel sobre homicidio doloso agravado. En la sala de audiencias está presente el doctor Caferra, en representación de la defensa, y el doctor Pablo Viñaroli, en representación de la Fiscalía. El señor Lucas Eduardo Lira nos han comunicado que lo están trasladando porque está en prisión domiciliaria, pero vamos a comenzar con las partes introductorias, con la presentación de la impugnación mientras llega y se incorpora a la audiencia el señor Lira. Tratándose de una impugnación, no es necesario, no es esencial su presencia. Doctor, tiene la palabra. Sí, señor, bueno, buen día, muchas gracias. Bueno, esta defensa dedujo impugnación contra la resolución adoptada por el Tribunal de Revisión, conformado por los doctores Diego Piedrabuena, Lucas Giancarelli y Martín Markovetsky, quienes por mayoría, conformada por los doctores Piedrabuena y Giancarelli, revocaron una resolución de la señora jueza de garantía, doctora Karina Álvarez, quien había declarado que la prisión domiciliaria que venía sufriendo el imputado Lucas Lira ya había expirado el día 22 de abril del año en curso. Bueno, previo a hacer un breve relato, un breve repaso de lo que vino pasando en este proceso, porque entiendo que el tribunal no lo conoce, me voy a referir primeramente a la admisibilidad, intentaré ser breve, señalando que entiendo que esta resolución, que fue materia de impugnación, es una resolución impugnable de conformidad a los parámetros que establece el artículo 233 del Código Procesal, entendiendo que debe considerarse una resolución importante en los términos de esa norma, por cuanto establece la continuidad de la privación de libertad del imputado y por todo el tiempo que se extienda la privación de la libertad del imputado, más allá de que en algún momento pudiera recuperar la libertad, ese tiempo vital que estuvo privado de ella. Permiso, buen día, disculpe. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Ese tiempo vital que estuvo privado de la libertad es irrecuperable, razón por la cual, de conformidad como ya lo ha resuelto en innumerables oportunidades, inclusive la Corte Suprema de la Nación, toda resolución que afecte la libertad ambulatoria del imputado durante el proceso debe considerarse una resolución que causa un gravamen irreparable. Es por esto que entiendo que se trata de una resolución importante y por lo tanto resulta susceptible del recurso previsto por los artículos 242 y subsiguientes, recurso de impugnación ordinaria. Ya habiéndome referido a la admisibilidad, me veo la necesidad de hacer un breve repaso de lo que vino pasando en este proceso, en el cual el imputado Lucas Lira se encuentra imputado juntamente con otras dos personas más, juntamente con la señora Mirta Rodríguez, quien es su madre, y el señor Francisco Puelpán. Están imputados en relación a un presunto hecho de homicidio calificado por el uso de armas cometido el 8 de agosto del año pasado. El señor Lucas Lira fue apresado el día 25 de agosto del año 2016 y se dispuso una prisión domiciliaria por el plazo de 4 meses, resolución que adoptó la señora jueza doctora Karina Álvarez, teniendo en consideración el estado de salud y la afección que el señor Lira padecía en ese momento y continúa padeciendo en este momento, y que resulta necesario un tratamiento bastante intenso en relación a esta dolencia. Teniendo en cuenta esto, es que dispuso la prisión domiciliaria del señor Lira por 4 meses, que expiraba en un principio el 25 de diciembre del año 2016, razón por la cual, entiendo correctamente, la Fiscalía
antes de vencer ese plazo, solicita una audiencia para pedir la prórroga de esa prisión preventiva, audiencia que se sustanció el 22 de diciembre del año 2016. En el curso de esa audiencia, y ustedes lo podrán ver seguramente en la videofilmación del sistema Cicero, la Fiscalía, en ese momento representada por la asistente letrada Eloísa Luciano Müller, solicita la prolongación por 4 meses de esta prisión preventiva, esta prisión preventiva domiciliaria o prisión domiciliaria, no voy a entrar en esta discusión, lo cual fue consentido por esta defensa, entendiendo que, en principio, disponerla por 4 meses más resultaba un plazo razonable, teniendo en consideración a que todavía no había fecha de juicio y demás. De esta manera, la señora jueza de garantías dispone la prórroga de la prisión preventiva por 4 meses más y aclara en la resolución, porque en realidad este es el nudo de la cuestión, aclara en la resolución y lo dice, siendo las horas 10:30 y 20 segundos de esa audiencia, y lo podrán ver en la videofilmación, porque hubo una controversia acerca de lo que dijo o lo que quiso decir o lo que no dijo. Y acá es lo que, por eso, en esa resolución del día 22 de diciembre del año 2012, la señora jueza dice: prorrogo por 4 meses más a partir del día de la fecha. El día de la fecha era el 22 de diciembre del año 2012. Entonces quedó prorrogada por 4 meses a partir de ese momento. Y lo dice textualmente, e incluso el acta escrita, que muchas veces no refleja exactamente lo que pasó en la audiencia, porque entiendo que el operador intenta transcribir lo sustancial, pero lo dice incluso en esos términos. Se prorroga por 4 meses a partir del día de la fecha, 22 de diciembre. De esta manera quedó prorrogada la prisión domiciliaria y la Fiscalía, el día 25 de abril del año 2017, ya a criterio de esta defensa, ya habiendo vencido el plazo, porque el 22 de abril ya había pasado, porque era 25, se sustancia una audiencia en la que pide la prórroga de la prisión domiciliaria. Al pronunciarse esta defensa, manifestamos que a criterio nuestro ya había expirado el plazo, porque el plazo había expirado, como lo dije, el día 22 de abril. Si el día 22 de diciembre dicen 4 meses a partir de la fecha, el plazo expiraba el día 22 de abril. Bueno, lo que la Fiscalía contesta es que en realidad al consentirse que se prorrogue por 4 meses, se entendía que se prorrogaba, que la prisión inicial era por 4 meses y que esos 4 meses debían computarse a partir del fin de la primera, razón por la cual, si había empezado el primer periodo el 25 de agosto, vencía el 25 de diciembre y los 4 meses eran hasta el 25 de abril. Lo que manifestamos nosotros es que textualmente lo que la jueza dijo, y en esto no cabía duda porque lo dijo y porque estaba en el acta, era a partir del día 22 de diciembre. Y 4 meses a partir del día 22 de diciembre, acá y en todo el mundo, expiró el plazo el 22 de abril y no el 25. Para aclarar la duda, inclusive esta defensa acercó a la señora jueza el acta, si bien el acta es solo una instrumentación parcial de lo que pasó en la audiencia y puede en cualquier momento los señores jueces ver lo que pasó en la audiencia del 22 de diciembre, yo personalmente acerqué el acta de lo que había pasado en la audiencia del 22 de diciembre y la señora jueza entonces resolvió que la prisión preventiva se había extinguido, la prisión preventiva domiciliaria se había extinguido el 22 de abril y así lo declaró, disponiendo la libertad del señor Lira ese día 25 de abril, entendiendo que el plazo de vigencia de esa prisión domiciliaria ya se había extinguido. Esta resolución fue materia de recurso de revisión por parte de la Fiscalía y entonces el Tribunal de Impugnación, conformado en su mayoría, o el voto mayoritario por el doctor Piedrabuena y el doctor Giancarelli, revocan la resolución de la señora jueza de garantías, señalando que pese a lo que había dicho, lo que había querido decir era que la prisión, lo que había querido decir la señora jueza el 22 de diciembre, era que se extendía por 4 meses más.
olvidan los señores jueces, y acá radica la arbitrariedad, en que textualmente la señora jueza de garantías dijo 4 meses más a partir del día de la fecha, y ese día era 22 de diciembre, no 25, 22. Razón por la cual esos 4 meses debían computarse desde el 22 hasta el 22 de abril. E incluso hace una consideración que a criterio de esta defensa es sofística, porque dice el doctor Piedrabuena, pero bueno, esto es tal vez una nota no demasiado importante, pero a mi criterio en un claro sofisma dice que la señora jueza de garantía entra en contradicción, porque si ella consideraba que ya se había extinguido el 22 de abril, no debía disponer la libertad, cosa que evidentemente no es así, por cuanto el señor Lira, a la audiencia del 25 de abril, fue privado de su libertad, inclusive lo llevó una guardia policial, razón por la cual correspondía y era adecuado que dispusiera, si ella entendía que la prisión preventiva se había extinguido, era correcto que dispusiera la libertad. Pero esa no es toda la arbitrariedad de la resolución, y así lo digo en el recurso, porque no solo intenta la mayoría de los doctores Piedrabuena y Giancarelli hacer decir a la resolución del 22 de diciembre algo que no dijo, porque la señora jueza no dijo 4 meses más, prorrogo por 4 meses más, dijo por 4 meses más a partir del día de la fecha, y lo reitero una vez más. Primera arbitrariedad. No es esa la única arbitrariedad. La segunda arbitrariedad es que los señores jueces que conforman la mayoría votante en el recurso de revisión se arrogan una facultad que el Tribunal de Revisión no tiene, porque dicen que por una cuestión de practicidad ellos mismos prorrogan la prisión preventiva, cuando no puede el Tribunal de Revisión, porque esa es una facultad que no tiene, prorrogar una prisión preventiva ni ninguna medida cautelar, ni una medida de prisión domiciliaria, ni ninguna medida cautelar. El Tribunal de Revisión lo único que puede hacer, no tiene una, por así decir, una competencia positiva. El Tribunal de Revisión, la única facultad que tiene es revocar una resolución del juez de garantías, que se refiere a una medida cautelar, o confirmarla. No tiene la facultad por sí mismo el tribunal de disponer una prórroga. Y esto es lo que hicieron. No solo hicieron decir a la resolución algo que no dijera, algo que la resolución no decía, diciendo la señora jueza dijo esto, pero en realidad quiso decir esto otro, y sugeriría que eso se vea en la videofilmación, sino que además se arrogan una facultad que claramente no tienen, prorrogando una prisión preventiva, cuando en realidad esa no es una competencia que tenga el Tribunal de Revisión. Lo único que podría haber hecho, en ese caso, en el caso de que entendieran que la resolución de la señora jueza de garantías era arbitraria, era revocarla, y después la Fiscalía, en el caso de considerar que correspondía una prórroga de la prisión preventiva, solicitársela al juez de garantía y que el juez de garantía así lo resuelva. Por esto entiendo, por estos dos motivos que señalé, entiendo sobradamente, es que considero que la resolución atacada, la resolución de este Tribunal de Revisión del día 28 de abril del año en curso, resulta arbitraria y merece ser revocada por este tribunal, disponiéndose en consecuencia la inmediata libertad del señor Lucas Lira, sin perjuicio de que la Fiscalía, si considera oportuno y necesario, solicite la medida cautelar que entienda procedente. Bien, gracias. He escuchado atentamente los fundamentos de la defensa, por lo cual solicita se revoque la decisión dictada por el tribunal que revisó la decisión de la doctora Karina Álvarez. Voy a referirme en primer término a la admisibilidad de la impugnación. Considero que, más allá de los fundamentos expresados por el señor defensor, entiendo que no puede considerarse admisible la impugnación del momento que no existe un perjuicio real acreditado por la defensa. ¿Y por qué digo esto? Porque la propia defensa, en la audiencia del día 22 de diciembre pasado, tal como dijo el señor defensor, dijo que consintió el pedido de la Fiscalía de prorrogar la prisión preventiva, pero no es que
consintió únicamente que se prorrogue por 4 meses, porque en la misma audiencia, ustedes pueden escucharla, el señor defensor dijo que no tenía problema que se prorrogara por 4 meses o inclusive hasta que se celebrara el debate. Con lo cual, entiendo claramente que la decisión que adoptó el colegio, el tribunal revisor, bajo ningún punto de vista causa agravio a la defensa del momento de que consintió una prisión domiciliaria más allá del plazo pedido por la Fiscalía, dado que no solamente dijo que consideraba razonable los 4 meses, sino que consideraba razonable inclusive que se extendiera hasta la fecha del debate incluido. Con lo cual entiendo que esto claramente demuestra que no existe ningún tipo de agravio para la defensa. Para el caso que los señores jueces entiendan que resulta admisible la impugnación, quiero poner de resalto algunas cuestiones que tienen que ver con los antecedentes, con los antecedentes del caso. Este es un caso que, como bien dijo el señor defensor, se produjo, tiene relación con un hecho, un homicidio agravado por uso de arma de fuego ocurrido el día 8 de agosto del año 2016. Recién el día 24 de agosto, es decir, 17 días después, pudo ser habido el señor Lira. Hasta esa fecha, la Fiscalía, dado que el señor Lira tenía una suspensión de juicio a prueba previa y entre las cuales tenía la obligación de mantener el domicilio, obtuvo el domicilio que surgía de dicho legajo. Se hicieron 2 allanamientos el día 9 de agosto y el día 17 de agosto sin ningún tipo de novedades, es decir, no pudo ser habido. Se intervinieron teléfonos, de los cuales, si bien se obtuvo evidencia relacionada con el hecho en sí, no se pudo obtener información relacionada con el paradero del señor Lira, y en razón de una dolencia que tiene en su brazo, el señor Lira el día 24 de agosto se presenta en un hospital y a raíz de eso pudo ser aprehendido. Esto lo quiero poner de relieve para que los señores jueces entiendan que el riesgo procesal está más que vigente y tiene que ver también con una cuestión que debe analizarse más allá del planteo que ha hecho la defensa. También tienen que tener conocimiento que el día 6 de diciembre la Fiscalía presentó la acusación y que en este caso no se ha podido desarrollar todavía el juicio. Ya se encontraba fijada fecha de juicio, se había sorteado jurado, se había puesto fechas para seleccionar jurado en atención a una impugnación presentada por la defensa a la competencia pedida por la Fiscalía, impugnación que fue rechazada, que fue objeto de una impugnación extraordinaria, que también fue rechazada y que, como se encontraba corriendo el plazo para presentar el recurso extraordinario federal y la queja, todavía no se ha podido materializar lo que es el nuevo sorteo de jurado, la nueva audiencia de selección y de juicio. Esto para poner resalto que la demora en realizar el juicio no es atribuible a la Fiscalía. Por otra parte, no es tan así como dice la defensa, que el plazo de 4 meses a los cuales se hace referencia, quedaba claro que debían contarse a partir de la audiencia del día 22 de diciembre. ¿Y por qué digo esto? Porque al utilizar la jueza la expresión de 4 meses más y sabiendo que los plazos que se prorrogan empiezan a correr a partir del vencimiento del plazo que se solicita que se prorroga, es lógico que se interpretara la no clara decisión de la jueza en que el vencimiento de ese plazo era el 25 de abril y no el 22 de abril, como lo pretende la defensa, como lo pretendió
la propia jueza que dictó la resolución, y al contrario de lo que entiendo yo con toda lógica y sentido común resolvió el tribunal, el colegio revisor, relacionado con que, estando subsistente el riesgo procesal, no siendo del todo clara la decisión de la jueza, porque entiendo que la expresión 4 meses más puede prestarse a interpretaciones, pero haciendo una interpretación desde la lógica y el sentido común, los plazos cuando se prorrogan siempre son a partir del vencimiento del plazo que es prorrogado, con lo cual es lógico, por más que la jueza haya dicho lo que haya dicho, es lógico que se haya interpretado que el vencimiento del plazo era a partir del 25 de abril y no del 22 de abril. Pero por otra parte, entiendo que la defensa, los propios dichos de la defensa de la audiencia del día 22 de diciembre, demuestran claramente que no hay un agravio concreto, porque si no le hubiera, digamos, si el juicio se hubiera producido luego de los 4 meses, el defensor no hubiera tenido inconveniente en que esa prisión preventiva se prorrogara hasta la fecha del juicio, porque así lo adelantó en la audiencia del día 22 de diciembre. Por lo tanto, señores jueces, entiende la Fiscalía que, por no existir un agravio concreto y un perjuicio, entiendo que debe declararse inadmisible la impugnación presentada por la defensa, y en caso de que la misma sea declarada admisible, entiendo que debe rechazarse, toda vez que la prórroga de la prisión preventiva se estableció claramente a partir de la fecha en que vencían los primeros 4 meses, esto es el 25 de diciembre del 2016. Esto. Muy bien. Doctor Gaferra, ¿quiere hacer uso de la última palabra? Sí, además porque hay cuestiones a las que debería contestar. En primer lugar, respecto de la admisibilidad, a lo que refiere el doctor Viñaroli, que el recurso no sería admisible porque dice no hay un perjuicio real, porque, según interpreta el doctor Viñaroli, yo en la audiencia del 22 de diciembre habría consentido la prisión domiciliaria de mi defendido, aún hasta después de los 4 meses de prórroga, porque habría dicho, según lo que interpretó el doctor Viñaroli, que se consentía hasta que se celebre el juicio. Eso no es así. No dudo de la buena fe de mi colega, pero evidentemente debe haber entendido mal los propios términos textuales de lo que dije en la audiencia del 22 de diciembre. Lo que yo dije en la audiencia del día 22 de diciembre es que consentía en que se prorrogue la prisión preventiva por 4 meses, salvo que el juicio se celebre antes. Por eso dije por 4 meses o hasta que se celebre el juicio y el imputado fuera absuelto, caso en el cual debería, obviamente, recuperar su libertad antes de dicho plazo. Nunca dije que 4 meses o, si el juicio era más adelante, que se consentía eso. O sea, eso no es así. Seguramente se entendió mal y no fue así lo que se dijo. Por esa razón entiendo que no solo es admisible, sino que además hay un perjuicio concreto y claro, por cuanto la resolución que estoy impugnando irroga un perjuicio irreparable, que es la continuidad del estado de detención de mi asistido, de prisión domiciliaria. Y por último, bueno, ya contestando a la cuestión sustancial que refiere la Fiscalía, que dice que es lógico que se interpretara una resolución no clara de la jueza del 22 de diciembre, en el sentido en que lo había hecho la Fiscalía, y por eso pidió la audiencia, o la audiencia se realizó el 25 de abril y no el 22, entiendo que no hay lugar a interpretación de una cosa prístina y clara, como son los propios términos de lo que dijo la señora jueza en la audiencia. Si la Fiscalía hubiera visto la audiencia, no digo el doctor Viñaroli, sino el fiscal del caso, hubiera visto la audiencia del 22 de diciembre y visto el acta, aunque sea, claramente resultaba de las dos, de la audiencia y del acta, o sea, de la videofilmación y del acta levantada,
que se prorrogó por 4 meses a partir del día de la audiencia. Entonces, se le quiere hacer decir a la jueza, el 22 de diciembre, algo que no dijo. Contrariamente, dijo claramente lo que estoy señalando. Y se quiere reinterpretar sus palabras, haciéndole decir algo que en ningún momento dijo. Por esto es que entiendo que se encuentra sobradamente clara la cuestión y, por lo tanto, la resolución del Tribunal de Revisión resulta arbitraria y merece entonces ser revocada por este Tribunal de Impugnación. No. Una sola pregunta. El pedido para la segunda prórroga, esto es para la audiencia que se celebra en abril del corriente año, ¿cuándo fue introducido por la Fiscalía? ¿Cuándo pidió la audiencia, concretamente? Voy a ver si puedo darle la información. ¿Lo tiene presente? No tengo acá la información de cuándo fue pedida. A ver, espera acá. Espere. El 24 de diciembre, poniéndose en la afirmación adicional que vencía el día 25. Bueno, muy bien. No. Yo estoy hablando de abril. La audiencia de abril de este año, ¿cuándo fue solicitada por la... A ver, espera. No, espere, quizás yo... El 24 de abril, discúlpeme. De abril. El 24 de abril se solicita la audiencia, poniéndose en la información adicional que vence el 25. Ah, bueno. Bueno, yo tengo 3 preguntas. ¿Cuál es la situación de los otros 2 imputados? ¿Puedo contestar? Sí, cualquiera de los 2. Sí, del señor Puelpán se encuentra en libertad y de la señora Mirta Rodríguez, que es la mamá del señor Lucas Lira, se encuentra también en prisión domiciliaria. Y en este caso, es pertinente la aclaración que iba a hacer. En este caso se dispuso por 4 meses y antes de que vencieran esos 4 meses se pidió una prórroga que fue dispuesta hace pocos días. Está bien. La prórroga que otorgó el Tribunal de Revisión, ¿cuándo vence? Y 4 Son meses 4 a meses partir más. del 28 de... O sea, ya justo sería el año prácticamente. Estaría prácticamente en el año. En el año. Bueno. Y por último, me gustaría conocer la opinión del doctor Viñaroli referida a este cuestionamiento que hace el doctor Gaferra, el de la defensa, sobre la competencia positiva que se arrogó el Tribunal de Revisión. Entiendo que es adecuado, se entiende que estaba mal dispuesta la libertad del señor Lira. El Tribunal de Revisión tiene las facultades para disponer nuevamente la prisión preventiva. Bueno, muy bien. Digamos, no debería haberse ordenado un reenvío, entiendo yo que está muy bien hecha la decisión. Claro. Entonces, muy bien, perfecto. Ahora bueno, enseguida venimos, calculo 20 minutos. Bueno. Bueno, muy bien. Luego de esta deliberación, el tribunal ha tomado una decisión por mayoría. El voto de la mayoría es el mío y el doctor Tencheri, así que voy a comenzar yo con el primer voto. En relación a la admisibilidad, consideramos que sí, se trata de un acto procesal importante. Más allá de si el señor defensor oportunamente dijo que no tenía problemas hasta llegar al juicio o que los 4 meses, pero si antes era el juicio, lo que entendemos es que el perjuicio no es para el defensor, sino para el imputado, que la persona que está privada de su libertad en forma cautelar es el imputado,
y que claramente continuar o no continuar detenido, si se ha vencido o si se ha expirado el plazo para que se le había otorgado esa medida cautelar, el hecho de no recuperar la libertad o de continuar detenido justamente es un gravamen irreparable para el imputado, más allá de lo que haya interpretado o manifestado el defensor. Así que consideramos que tiene legitimidad objetiva y subjetiva, tratándose de un acto procesal importante. En relación a la cuestión de fondo, voy a empezar por este cuestionamiento que se le hizo al Tribunal de Revisión sobre la competencia, si tenía competencia para prorrogar la prisión preventiva, es decir, si podía ejercer competencia positiva. En este sentido, creo que debemos reinterpretar o hacer un análisis de lo que está en crisis o lo que está en discusión, que justamente es una medida cautelar privativa de la libertad, no tan extrema como la prisión preventiva, que se cumple, digamos, en una dependencia, en la cárcel, en una dependencia penitenciaria, pero en el domicilio, es decir, que está privado de su libertad. Y justamente, si bien, insisto, no es la más extrema, es la que le sigue, si se quiere, en rango digamos, de lo cauteloso o que hay que ser y para dictar esta medida, en el sentido de que justamente si está en riesgo, si hay riesgo procesal o peligro de fuga es porque se está pidiendo una medida justamente de urgencia. Entonces, era real, y el Tribunal de Revisión no solamente fue llamado para considerar si estaba vencida o no estaba vencida el pedido de prórroga, sino si realmente existía riesgo procesal o peligro de fuga. Entonces, interpretando la primera cuestión como que no estaba vencida, justamente era absurdo o era contradictorio no ejercer competencia positiva, atento, digamos, el riesgo que justamente consideró que había acreditado la Fiscalía, es decir, que la prórroga no estaba vencida y que la cuestión merecía justamente ser prorrogada. Es decir, si no ejercían competencia positiva y tomaban una medida devolutiva, todo ese tiempo, todo ese espacio en que justamente se podía producir entre que se pedía una nueva audiencia y intervenía otro juez de garantía, iba a estar corriendo este riesgo procesal que amerita o que autoriza en forma excepcional el Código para tomar estas medidas cautelares privativas de la libertad, sea prisión domiciliaria o prisión preventiva. Es decir, que consideramos que el Tribunal de Revisión, en este sentido, y en este caso sí ejerció bien la competencia positiva. Sobre la interpretación de la decisión de la doctora Karina Álvarez, bueno, en realidad no se puede prorrogar lo que no está vencido, así como no se puede prorrogar lo que ya venció. Es decir, en ese sentido, digamos,
si la audiencia o la prórroga era hasta el 22 de diciembre, bueno, bien le asiste razón a la defensa de interpretar que si la audiencia se realizó el 25 no se podía prorrogar porque ya había vencido. Pero también, a contrario sensu, podemos interpretar que no se puede prorrogar lo que todavía no venció. Es decir, que en este sentido tomando este sentido lógico, pueden ser válidas cualquiera de las dos interpretaciones. Ahora bien, teniendo en cuenta que la misma jueza es la que interpreta su propio fallo, es prácticamente una aclaratoria, es decir, que se podría haber producido en la misma audiencia. Es decir, el fiscal, al escuchar que la señora jueza dice a partir del día de la fecha, podría haberle pedido una aclaratoria en esa misma audiencia, es decir, es a partir del día de la fecha o a partir de que vence dentro de 3 días. Esa misma situación se da justamente cuando se pide la prisión preventiva, que la misma jueza interpreta su decisión, porque no fue un tribunal de revisión u otro juez de garantía que estaba interpretando la decisión primigenia de la doctora Karina Álvarez. Y la misma doctora Karina Álvarez que dice, miren, cuando yo dije que a partir del día de la fecha era hasta el 22 de diciembre. Quiere decir que la prisión preventiva está vencida y evidentemente no la puedo prorrogar, entonces no hizo lugar a la solicitud de la Fiscalía. Ahora bien, en este sentido, yo considero que lo que tenemos que tener en cuenta son dos cuestiones. Es decir, si la Fiscalía, tanto ante el Tribunal de Revisión como a este Tribunal de Impugnación, ha aprobado el riesgo procesal, y por otro lado, que en realidad lo que se tiene que tener en cuenta para digamos, considerar que un plazo es fatal, en el caso de la prisión preventiva, es el término de 1 año. Es decir, porque bien podría la prisión preventiva haber cesado antes de los 4 meses, es decir, bien podría haberse presentado la defensa y decir, miren, este riesgo procesal por el que el tribunal fue los fundamentos para dictar la prisión preventiva, ha fenecido, ya no existe más el riesgo procesal, porque los testigos ya fueron ubicados, porque las pruebas que quería sustanciar ya se produjeron, y que quede en libertad antes que se venza los 4 meses. Puede ocurrir la situación de que vencidos los 4 meses quede en libertad, pero continúe el riesgo procesal y la Fiscalía o la querella, o la Fiscalía más precisamente, pida una medida cautelar porque considera que pese a que se vencieron esos 4 meses, bueno, existe riesgo procesal o hay un riesgo procesal novedoso que amerita una nueva prisión preventiva. Es decir, que el plazo fatal para la cuestión de la prisión preventiva es el término de 1 año. En ese sentido, digamos, estuviese o no vencida la prisión preventiva, o se podía pedir una prórroga o se podía pedir una nueva prisión preventiva por el término de 4 meses, porque había un nuevo riesgo procesal o porque el riesgo procesal que oportunamente se había aprobado continuaba vigente, y pese a que se habían realizado todas las medidas para sustanciar el juicio, por cuestiones ajenas a la acusación, a la parte acusadora, no se había podido realizar. En definitiva, consideramos que está vigente el riesgo procesal, es decir, que es un hecho muy grave y que existe
peligro de fuga, lo cual importa un riesgo procesal, porque si no se ubica el imputado no se va a producir el juicio, y el riesgo procesal es por la gravedad del hecho y por la circunstancia citada por la Fiscalía, que ha sido tenida en cuenta oportunamente por la doctora Karina Álvarez y luego por el Tribunal de Revisión, de que el señor Lira, bueno, a instancias de una cuestión absolutamente menor como la que se está discutiendo en este caso, que es una suspensión de proceso a prueba, no pudo ser ubicado en su domicilio. Es decir, violó el compromiso de residencia. Y que no está vencido el plazo fatal que otorga el Código para la prisión preventiva de 1 año. Es decir, que los 4 meses por los que hoy se encuentra sujeto a esta medida cautelar el señor Lira, encuadran dentro de los parámetros que establece el Código y no lesiona ni el plazo fatal de la prisión preventiva ni el principio de inocencia, que justamente agravia cualquier medida cautelar de estas características. Doctor Rimaro. Bien, como ya anticipara el presidente del tribunal, la mía es una posición minoritaria. Voy a ser breve y procurar ser también lo más concreto posible. En primer lugar, respecto del tópico de la admisibilidad, donde hubo controversia, si no abrigo ningún tipo de disidencia con el resto de mis colegas, estimo, para ser breve, por las razones que dio el doctor Rodríguez Gómez, que la impugnación es procedente porque sortea holgadamente el tamiz de admisibilidad. Bien. Respecto a la cuestión de fondo, en primer lugar, parto de un presupuesto que el 22 de diciembre del año próximo pasado, la doctora Karina Álvarez ha adoptado una resolución jurisdiccional clara. Ha dicho concretamente que se prorrogaba la cautelar por 4 meses y no se limitó a eso, sino a decir a partir de ese día, a partir del día de la fecha, es decir, el 22 de diciembre, como con tanta claridad lo ha expuesto el doctor Caferra. Este es el presupuesto del que parto. No abrigo disidencias, pero me parece que no hace, por más que esté conectado al punto crucial a resolver hoy, digo que no abrigo disidencia en cuanto al riesgo de fuga. En principio, si el señor Lira no fue habido en un periodo, en un segmento prolongado de la ocurrencia del hecho, y de alguna manera fue recién aprendido por una circunstancia azarosa como la concurrencia de un nosocomio, creo que en principio, con los elementos que aquí se han mencionado, puede existir un riesgo de fuga. No, tampoco acá se mencionó como que está pendiente la realización de un juicio por jurado, si por una actividad impugnativa de la defensa, una impugnación ordinaria, luego extraordinaria. Creo que si está dentro del ejercicio de la actividad de la defensa, tampoco puede ser un fundamento de fuste para resolver como lo propone la mayoría. También se ha dicho que la defensa consintió la cautelar hasta el juicio. Y no escapa que lo haya dicho. El problema es que considero que este consentimiento lo es en condiciones de un proceso regular. Y aquí no se ha dado un proceso regular, desde mi opinión, desde el momento en que se prorrogó una cautelar que había expirado. Y entonces vamos concretamente al punto. La Fiscalía nos dice que la resolución
no fue clara, es una resolución no clara, porque la jueza dijo 4 meses más, y entonces eso lo interpreta la Fiscalía 4 meses más a partir de la expiración, esto es el 25 de diciembre. Pero no es lo mismo decir 4 meses más que decir 4 meses más a partir de, que es lo que sí dijo la jueza, y que para mayor claridad todavía lo corrobora en la audiencia del 25 de abril. Nos dice en los argumentos del doctor Rodríguez Gómez, y lo comparto, que dice que la Fiscalía pudo pedir la aclaratoria. Sí, correcto, pero no lo hizo, no pidió la aclaratoria el día 22 de diciembre. Y también no hizo, que es pedir la prórroga en un tiempo oportuno, de un modo tempestivo, sino que lo hizo cuando ya había vencido, había expirado el plazo de los 4 meses. Y acá sí mantengo un pequeño disenso con la parte, digamos, mayoritaria de este tribunal. Coincido con que no se puede prorrogar lo vencido, pero sí se puede prorrogar lo que no venció. Sino qué sentido tenía celebrar una audiencia el 22 de diciembre del año 2016 con una medida cautelar que vencía 3 días después. Directamente no se hubiera fijado la audiencia. Sí se puede prorrogar lo que aún no venció, de una manera anticipada, diría. De modo tal que el camino, desde mi punto de vista, era justamente, vencido el término por la cuestión que fuere, tenía la Fiscalía, si ese era su interés, la posibilidad de pedir una nueva audiencia para discutir la imposición por otro término igual de 4 meses o menor, discutir allí nuevamente el presupuesto al riesgo de fuga y solicitar nuevamente una cautelar. Pero en este caso lo que se hizo fue, desde mi opinión, insisto, prorrogar algo que ya había dejado de ser, que ya había expirado. Por lo tanto, coincido con la resolución de la doctora Karina Álvarez de que de alguna manera debió poner en libertad al imputado, más allá de la prueba que hubiera en su contra, pero en función de lo que se venía resolviendo. En cuanto a la última cuestión, a la cuestión de competencia positiva, que también se trajo a colación, desde mi opinión es abstracto, porque al no haber tenido que revocar el tribunal revisor, obviamente no tenía ningún porqué el ejercer esta competencia positiva como se la ejerció. De modo tal que por estas breves consideraciones considero que la impugnación es admisible y que debe hacerse lugar, por lo tanto, desde mi punto de vista, debe revocarse la decisión del tribunal revisor. Bueno, muy bien. Bueno, yo también voy a ser muy breve. Adhiero a la solución propuesta por el doctor Rodríguez Gómez en cuanto postula confirmar la decisión del Tribunal de Revisión del día 28 de abril del corriente año. En principio, bueno, en cuanto a la admisibilidad, coincido con mis dos colegas. Está claro que esa supuesta conformidad que dio el doctor Caferra en esa audiencia está referida justamente, como él dice, a si el juicio se realizaba antes. De lo contrario, podría ser que el juicio se realiza a los 2 años y él iba a estar consintiendo, digamos, el encierro de su pupilo, con lo cual queda claro que no prestó ninguna conformidad, y está claro que es admisible por cuanto le causa el perjuicio que él, a su defendido, que él expresó. También en relación a lo que dijo el doctor Rodríguez Gómez, ya sobre el fondo de la cuestión, tampoco entiendo que haya, digamos, que la cita razón a la defensa en cuanto a lo que manifestó en la competencia positiva del Tribunal de Revisión. O sea, en eso adhiero al doctor Rodríguez Gómez.
Después sobre la cuestión de lo que dijo o no dijo o quiso decir Álvarez, la doctora Álvarez, yo creo que bueno, ella el día en la segunda audiencia, bueno, ahí ella despejó las dudas que podían haber existido, que yo dije desde el 22 a partir de como explicó bien el doctor Rimaro. Ahora bien, yo creo que asiste razón a la otra interpretación, digamos, de que el plazo que se está prorrogando se tiene que contar a partir de cuando vence, que si eran los 4 meses el 25, bueno, empieza a contar a partir de ahí. Si la doctora Álvarez entendía que esos 3 días, que había que restarle 3 días y que era el 22 y no el 25, ella tenía facultades para hacerlo porque dice el código que se puede revocar o modificar en cualquier momento a medida de coerción, debió haber dicho por qué le saco estos 3 días, cuando ya otro juez había dicho 4 meses que vencían el 25 de diciembre. Es decir, tenía que haber fundamentado máximo cuando había un riesgo de fuga. Digamos, ese mismo mes el fiscal argumentó sobre cuál era el riesgo de fuga ese mismo mes de diciembre, con lo cual ella después, en la segunda audiencia en abril, debió haber explicado por qué había quitado esos 3 días, debió haber dado razones, no lo dijo, solamente dijo, no, yo dije a partir del 22 y entonces es el 22 de abril y demás, y entonces todo se emboca después en la resolución del Tribunal de Revisión. Hay algo que, bueno, por ahí la defensa lo ha expresado su desacuerdo en relación a no sé cuál de los jueces habló de una cuestión práctica, y yo creo que los jueces, todos los jueces, debemos ser, en cierta manera, prácticos también en la tramitación de las audiencias. Acá estamos viendo 2 verdades o 2 circunstancias que tienen mucho fundamento en apariencia, porque nosotros conocemos el caso recién a partir de hoy. Primero, que no está vencido el plazo máximo que el código impone para la prisión, primero, ¿no? Y segundo, que el fiscal está hablando de que hay riesgo de fuga, con lo cual, en el caso de adoptar la postura que pide la defensa, o que concretamente está mencionando el doctor Rimaro con su disenso, lo que operaría sería que la Fiscalía, iría nuevamente a un juez de garantía a fundar el peligro de fuga, y entonces no sería sería como agregar más cuestiones al trámite, y bueno, y en esto también ratifico lo que dice el doctor Rodríguez Gómez. Se trata de un hecho grave, el derecho a la libertad no es absoluto, y los días que el señor Lira ha sido privado de libertad se encuentra dentro de lo que el código establece excepcionalmente, dentro de lo razonable de la privación de libertad. Bueno, estas son las razones, doctor. Adhiero a su voto. Por estas consideraciones, el tribunal resuelve declarar admisible el recurso, confirmar la decisión del Tribunal de Revisión sin costas.